Mi hija me dijo, firma todo, es más fácil. Así que firmé una carta de donación a su nombre. Mi mano ni siquiera vaciló cuando puse la pluma sobre el papel. Hoy voy a contarles algo que nunca pensé en compartir. Y si ustedes, por un segundo, sienten que esto les suena familiar, denle un me gusta y suscríbanse. Me ayudará a seguir compartiendo estas historias que necesitan ser escuchadas. La luz de la mañana filtraba a través de las cortinas de encaje de mi departamento en Chicago, proyectando delicadas sombras sobre la mesa de caoba, donde estaba sentada con una pila de papeles frente a mí. Mis dedos artríticos recorrieron los bordes de cada documento mientras Sara, mi hija de 42 años, caminaba detrás de mí con sus tacones de diseño, los que le ayudé a comprar para su ascenso el año pasado. «Mamá, es muy sencillo», dijo, con esa entonación particular que había perfeccionado con los años. Dulce, pero impaciente, cariñosa, pero condicional. Los abogados dicen que es más fácil si todo está a mi nombre. Ya sabes lo complicado que se ponen las cosas cuando ya no estás. La miré, estudiando el rostro que había besado incontables veces, las mejillas de las que había limpiado lágrimas, la boca que había alimentado cuando estaba demasiado enferma para comer. Era hermosa, exitosa, todo lo que había soñado que llegaría a ser. Su cabello rubio miel estaba peinado de esa manera costosa que requería visitas semanales al salón, y su blazer azul marino probablemente costaba más de lo que yo gastaba en el supermercado en 2 meses. Los papeles que tenía frente a mí eran documentos legales que transferían la propiedad de la cabaña junto al lago en Michoacán, la última propiedad que Harold y yo habíamos comprado juntos antes de que su ataque al corazón me lo arrebatara hace 3 años. Habíamos planeado jubilarnos allí, sentarnos en el muelle con nuestro café y ver el amanecer pintar el agua de oro. En cambio, la he estado visitando sola, a veces hablando con su fantasma en el silencio de esas mañanas con aroma a pino. «Sara, cariño», empecé, con la voz apenas por encima de un susurro. «¿Estás segura de que esto es lo mejor? Tu padre y yo». «Mamá», se arrodilló junto a mi silla, tomando mis manos curtidas en las suyas cuidadas con manicura. Su anillo de bodas, el que había ayudado a pagar, capturó la luz. «Papá se fue hace 3 años. Tienes 73. ¿Qué pasa si te pasa algo? ¿Qué pasa si te enfermas y no puedes encargarte de la propiedad? Hemos hablado de esto. Michael y yo nos encargaremos de todo. Los niños tendrán un lugar para crear recuerdos. ¿No es eso lo que quieres?» Sus ojos eran sinceros, suplicantes. Los mismos ojos azules que me habían mirado cuando tenía 7 años, y me preguntó si le compraría la bicicleta que estaba en el aparador. Los mismos ojos que se habían llenado de lágrimas cuando me llamó a medianoche, sollozando por los papeles de su divorcio. Los mismos ojos que brillaron cuando anunció su compromiso con Michael, su segundo esposo, el que apenas reconocía mi presencia en las reuniones familiares. Pensé en Emma y en Jacobo, mis nietos, ahora de 15 y 12 años. Solían suplicarme que los llevara a la cabaña, para enseñarles a hacer patitos y a identificar diferentes tipos de aves, pero últimamente parecían más interesados en sus teléfonos que en pasar tiempo con la abuela. ¿Cuándo fue la última vez que alguno de ellos me llamó solo para platicar? La cabaña guardaba 40 años de recuerdos. Harold, enseñando a Sara a pescar desde el muelle, fiestas de cumpleaños con pastel casero y luces de bengala, mañanas de Navidad, con regalos apilados bajo un árbol que Harold mismo había cortado, el cuarto de invitados donde Sara se escondía cuando tenía miedo durante las tormentas, y donde yo la había abrazado durante su primer desamor. Los abogados dicen que si hacemos esto ahora, no habrá complicaciones fiscales más adelante, continuó Sara, su pulgar acariciando mis nudillos de la manera ausente que había tenido desde la infancia. Y honestamente, mamá, ¿no sería agradable no preocuparse por el mantenimiento? ¿Los impuestos a la propiedad? ¿El seguro? Podrías simplemente relajarte, concentrarte en ti misma por una vez. Concentrarme en mí misma. Las palabras se sintieron ajenas. Durante 73 años, me había concentrado en todos los demás. Primero mis padres, luego Harold, luego Sara,
Y ahora los nietos. ¿Cuándo me había puesto a mí misma primero? ¿Y mis cosas de allá? Pregunté, pensando en los álbumes de fotos que había guardado en el armario del dormitorio, los edredones que mi madre había hecho y que exhibía en las camas, los aparejos de pesca de Harold que aún colgaban en el cobertizo. Nos encargaremos de todo, mamá. Lo prometo. Mantendremos las cosas importantes a salvo. Se puso de pie y caminó hacia la ventana, mirando hacia el lago de Pátzcuaro, a la distancia. Michael cree que deberíamos renovarla. Tal vez agregar una terraza. Los niños están creciendo. Necesitan espacio para traer amigos. Y honestamente, algunos de esos muebles están muy anticuados. Anticuados. La mecedora antigua donde había cuidado a Sara cuando tuvo neumonía a los 8 años. La mesa de la cocina que Harold había construido con sus propias manos. El juego de dormitorio que habíamos ahorrado durante meses para comprar cuando éramos recién casados, con más sueños que dinero. Tomé la pluma, una sencilla pluma esferográfica azul del banco, y me quedé mirando la línea de la firma. Elena Margarita Richardson. El nombre se sentía pesado con historia, con decisiones tomadas y deshechas, con una vida de dar y recibir y dar de nuevo. ¿Estás segura de que esto es lo que quieres? Pregunté una vez más. Sara se giró desde la ventana, con una sonrisa radiante. Mamá, es lo mejor para todos. Confía en mí. Confía en mí. ¿Cuántas veces había dicho esas palabras? Cuando necesitaba dinero para los libros de texto universitarios que resultaron ser para un viaje de primavera. Cuando me pidió que avalara su primer auto, luego incumplió los pagos. Cuando necesitaba ayuda con el pago inicial de su casa, prometiendo que me devolvería el dinero una vez que el negocio de Michael despegara. Firmé mi nombre con trazos cuidadosos, cada letra un pequeño adiós a la mujer que había construido esa vida con Harold, la mujer que había pensado que tendría un lugar a donde ir cuando necesitara recordar quién solía ser. Gracias, mamá. Sara se inclinó y besó mi frente, su perfume, algo caro que le había dado para Navidad, envolviéndome en su abrazo floral. No te arrepentirás. Te lo prometo. Pero mientras la veía recoger los papeles con eficiente entusiasmo, sentí que algo cambiaba dentro de mí, como una puerta que se cerraba y de la que no me había dado cuenta que todavía estaba abierta. La cabaña junto al lago no era solo una propiedad para transferir. Era la última pieza de Harold, el último lugar donde podía sentarme con nuestros recuerdos compartidos y sentir que todavía pertenecía a algún lugar. Hice café en mi pequeña cocina mientras Sara llamaba a su abogado, confirmando que los documentos estaban firmados. A través de las delgadas paredes, pude escuchar su voz cambiar mientras hablaba con otra persona. Probablemente Michael. Sí, ya está hecho, dijo. Mamá firmó todo. Podemos empezar las renovaciones el próximo mes. Renovaciones. Como si la vida que Harold y yo habíamos construido allí fuera algo que necesitaba ser borrado, pintado, reemplazado por algo más adecuado para la familia de la que aparentemente me había graduado. Esa noche, después de que Sara se marchó con la promesa de llamar pronto, me senté en mi sala con una taza de té que se enfriaba en mis manos. El departamento se sentía de alguna manera más pequeño, más silencioso. Las fotos enmarcadas en la repisa, la graduación de Sara, su boda, las fotos escolares de los nietos, parecían mirarme con rostros familiares que ahora se sentían como extraños. Había firmado la última parte de mi historia con Harold, el último lugar que había sido verdaderamente nuestro. ¿Y para qué? Para la promesa de que mi hija se encargaría de todo, de que podría concentrarme en mí misma por una vez. Pero ¿qué me quedaba a mí misma para concentrarme? ¿Quién era Elena Richardson sin los roles que había pasado décadas perfeccionando? Esposa, madre, abuela, proveedora, solucionadora de problemas, red de seguridad. El teléfono sonó. Por un momento, mi corazón se alegró, pensando que tal vez Sara estaba llamando para saber cómo estaba, para preguntar cómo me sentía con la decisión. En cambio, era un mensaje grabado sobre la expiración de la garantía de mi coche. Colgué y volví a mi té frío, al silencio que se había convertido en mi compañero más constante, a la creciente comprensión de que acababa de firmar más que una propiedad. Había firmado la última prueba de que Elena Margarita Richardson
Alguna vez había existido como algo más que una firma en los sueños de otra persona. A la mañana siguiente, me encontré haciendo algo que no había hecho en años. Abrí el viejo archivador de madera en el armario de mi recámara, el que Harold había comprado en una venta de garaje hace 30 años. Mis manos temblaban mientras sacaba carpeta tras carpeta. Cada una contenía recibos, estados de cuenta bancarios y copias de cheques que había escrito a lo largo de las décadas. Siempre había sido meticulosa con los registros. Harold solía burlarse de mí por eso. «Elena, llevas la cuenta de cada centavo como si el SAT fuera a cenar», decía, besando mi mejilla mientras yo balanceaba nuestra chequera en la mesa de la cocina. Pero ahora, mirando estos papeles, me di cuenta de que contaban una historia que nunca me había permitido leer por completo. La primera carpeta estaba etiquetada Sara, años de universidad. Dentro había recibos de pagos de matrícula, cuotas de residencia, libros de texto, planes de comidas, pero también gastos inesperados. Visitas a urgencias cuando le dio una intoxicación alimentaria por sushi sospechoso. Reparaciones de coche cuando insistió en que necesitaba un coche para sus prácticas. Viajes de vacaciones de primavera que me convenció de que eran oportunidades educativas. Saqué una carta que había escrito a la oficina de ayuda financiera, suplicando una prórroga para un pago. Mi letra parecía más joven entonces, más esperanzadora. «Mi hija es una estudiante excelente», había escrito. «Solo necesita esta oportunidad para tener éxito. Estoy dispuesta a asumir horas de trabajo adicionales para garantizar que su educación continúe sin interrupciones». Horas de trabajo adicionales. Había tomado un segundo trabajo limpiando edificios de oficinas en el centro, trapeando pisos y vaciando botes de basura de las 6 p.m. a la medianoche, y luego regresando a casa a mi trabajo regular en la compañía de seguros a la mañana siguiente. Durante 3 años, había sobrevivido con 4 horas de sueño para que Sara pudiera graduarse sin deudas. Me había abrazado en la graduación, con lágrimas en los ojos. «Mamá, nunca olvidaré lo que sacrificaste por mí. Voy a hacer que te sientas muy orgullosa». La siguiente carpeta me apretó el pecho. Sara, crisis del primer matrimonio. Cuando su primer esposo, David, la dejó por su secretaria, Sara quedó devastada. Con 8 meses de embarazo de Emma, sin trabajo, sin ahorros propios, se había mudado de nuevo a mi departamento, durmiendo en su dormitorio de la infancia mientras yo convertía el estudio de Harold en un cuarto de bebé. Recordé las noches que caminaba por los pisos con la bebé Emma, tratando de calmar sus cólicos mientras Sara dormía, exhausta de llorar. Me había jubilado anticipadamente de la compañía de seguros. 43 años de servicio terminaron abruptamente, para poder cuidar a los niños mientras Sara volvía a la escuela para obtener su MBA. «Solo hasta que me recupere, mamá», había prometido. 2 años, tal vez menos. Entonces Emma y yo encontraremos nuestro propio lugar, y te pagaré por todo. Esos 2 años se convirtieron en 4. Para cuando Sara conoció a Michael y se mudó, Emma me llamaba Mamá Elena y preguntaba por qué no podía quedarse conmigo en lugar de ir a la nueva casa con el hombre que no conocía. Encontré el recibo de los muebles del dormitorio de Emma, $2,847 por una cuna, un cambiador y un juego de cómoda que Sara había insistido que Emma necesitaba. «Es tu nieta, mamá. ¿No quieres que tenga cosas bonitas?» Por supuesto que sí. Había querido que Emma tuviera todo lo que no pude darle a Sara cuando era pequeña. Así que había usado la pequeña herencia de la herencia de mi madre, dinero que había planeado usar para las reparaciones de la casa que Harold y yo habíamos estado posponiendo durante años. La carpeta «Boda», Sara y Michael, estaba llena de recibos. La fiesta de compromiso que organicé en mi departamento para 60 personas. La despedida de soltera en el club de campo que costó más que mi renta mensual. El vestido de novia. $3,200 por algo que usaría una vez. Pero, mamá, es el vestido de mis sueños. Por favor, esta es la única boda que tendré. No lo fue, al parecer. También había una carpeta «Boda», segunda ceremonia, para cuando ella y Michael renovaron sus votos en Hawái 2 años después. Querían a toda la familia allí.
pero de alguna manera solo se esperaba que yo pagara el pasaje aéreo y el alojamiento. Saqué una fotografía de ese viaje. Sarah y Michael en la playa, luciendo radiantes y jóvenes. Yo estaba en el fondo, cargando a Jacobo mientras lloraba, con la cara cansada y quemada por el sol de perseguirlo alrededor de la piscina del resort, mientras sus padres disfrutaban de masajes para parejas que también había pagado. El patrón se hizo más claro a medida que avanzaba por las carpetas. Reparación de coche de emergencia. Sarah. Ayuda para el pago inicial. Casa de Sarah. Cuentas médicas. Cirugía de oído de Jacobo. Colegiatura. Emma y Jacobo. Vacaciones familiares. Disney World. Cofirma de préstamo comercial. Michael. Cada carpeta contenía mi cuidadosa documentación de dinero dado libremente, con cariño, sin cuestionar, pero también mis propios sacrificios, cuidadosamente ocultos para todos, incluido yo misma, las vacaciones que Harold y yo habíamos cancelado para pagar el coche de Sarah, el procedimiento médico que había pospuesto, porque Sarah necesitaba ayuda con su hipoteca, la ropa que había usado hasta que se deshizo porque los nietos necesitaban uniformes escolares nuevos. Encontré un estado de cuenta bancario de hace 6 años, después del funeral de Harold. Mi cuenta de ahorros mostraba un saldo de $127,000, la póliza de seguro de vida de él, sus cuentas de jubilación, el dinero que habíamos estado ahorrando para nuestros dorados años juntos. Ese número había parecido seguridad entonces, como el regalo final de Harold para asegurar que estaría cómoda en mi vejez. El estado de cuenta más reciente, del mes pasado, mostraba $4,892. ¿A dónde se había ido todo? Seguí los retiros, cada uno conectado a una llamada telefónica, un mensaje de texto, una emergencia familiar que solo yo podía resolver. El campamento de verano de Jacobo cuando el negocio de Michael estaba temporalmente apretado. La fiesta de 15 años de Emma cuando Sarah quería darle recuerdos que durarían toda la vida. El crucero familiar de la Navidad pasada, al que no pude ir, pero de alguna manera sí pude pagar. Al final de la última carpeta, encontré algo que me cortó la respiración. Un pequeño cuaderno de espiral, con las páginas amarillentas por el tiempo. La letra de Harold llenaba la primera página. Los sueños de Elena. Había escrito en la parte superior. Debajo de eso, una lista en su cuidadosa caligrafía. Ver la aurora boreal en Alaska. Tomar una clase de cocina en la Toscana. Visitar el Festival Shakespeare en Stratford. Aprender a pintar acuarelas. Escribir cartas a sus futuros bisnietos. Comprar esa mecedora antigua en la tienda de antigüedades Miller. Renovar la cocina de la cabaña con las baldosas azules que ama. Plantar un jardín de rosas como el de su madre. Había olvidado esa lista. Harold la había hecho durante una de nuestras conversaciones nocturnas sobre la jubilación, cuando soñábamos con tener tiempo para nosotros, para los dos, para las partes de la vida que habíamos pospuesto mientras criábamos a Sarah y construíamos nuestras carreras. Nada de eso había sucedido. Después de que Harold murió, cada plan se había reorganizado en torno a las necesidades de Sarah, las actividades de los nietos, la interminable serie de pequeñas crisis que requerían mi atención financiera inmediata. Me senté en el suelo de mi recámara, rodeada por la arqueología de mi generosidad, y traté de recordar la última vez que alguien de mi familia me había preguntado por mis sueños. ¿Cuándo alguien se había preguntado qué quería, qué necesitaba, qué me haría feliz? El teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. El nombre de Sarah apareció en el identificador de llamadas. «Hola, mamá», dijo, con su voz llena de la alegría particular que usualmente precedía a una petición. «Espero no molestarte. Sé que probablemente estás ocupada». ¿Ocupada? ¿Haciendo qué? ¿Sentada sola en mi departamento? ¿Descubriendo lo completamente que me había borrado al servicio de la felicidad de los demás? «Aquí estoy, cariño», dije, con mi voz automáticamente cálida y disponible. Bueno, Michael y yo estábamos hablando, y nos dimos cuenta de que nunca te agradecimos adecuadamente por firmar lo de la cabaña. Queremos hacer algo especial. Estamos planeando un fin de semana familiar allá el próximo mes. Nuestra primera vez usándola como los nuevos dueños. ¿No es emocionante? Mi corazón comenzó a acelerarse. Oh,
Eso suena encantador. El caso es que queremos hacer algunas mejoras antes. Ya sabes cómo es esa vieja cocina. Esos gabinetes casi se están cayendo a pedazos. Y el baño realmente necesita una remodelación. Encontramos a este contratista increíble que puede hacerlo todo, pero su voz se desvaneció de esa manera familiar. Cerré los ojos. ¿Cuánto, Sara? No es tanto en realidad, considerando lo que le agregará al valor de la propiedad. 28,000. Pero mamá, cuando veas lo que le hacen al lugar, te sentirás muy orgullosa. Finalmente se verá como algo de esas revistas de hogar y jardín. $28,000. Más de la mitad de lo que quedaba en mi cuenta de ahorros. Dinero que necesitaba para mi propio futuro incierto, para gastos médicos y de manutención, y las 1,000 pequeñas emergencias que venían con la edad. Sara, yo empecé y luego me detuve. En mi mano, aún sostenía la lista de mis sueños de Harold, escrita en su cariñosa letra, evidencia de una mujer que alguna vez había querido cosas para sí misma. «Mamá, ¿estás ahí?» Miré alrededor de mi recámara, a los muebles que Harold y yo habíamos comprado pieza por pieza durante 40 años de matrimonio, a la foto de la boda donde nos veíamos increíblemente jóvenes y esperanzados, a la ventana donde la luz de la mañana revelaba cuán pequeño se había vuelto mi mundo. «Estoy aquí», dije suavemente. «Así que, ¿puedes ayudarnos? Te prometo que esta es la última vez. Una vez que la cabaña esté renovada, será perfecta. No necesitaremos nada más. La última vez». ¿Cuántas veces había escuchado esas palabras? ¿Cuántas promesas de que este sacrificio sería el último? Que después de esto, podría concentrarme en mí misma, descansar, disfrutar lo que quedaba de mi vida. ¿Me estaban usando? La pregunta se formó en mi mente como humo, ondeando alrededor de los bordes de mi conciencia, exigiendo reconocimiento. «Déjame pensarlo», me escuché decir. Hubo una pausa. Sara no estaba acostumbrada a esa respuesta. «Está bien», dijo lentamente. «Pero mamá, realmente necesitamos actuar rápido con esto. El contratista tiene mucha demanda». Después de que colgué, me senté en el crepúsculo creciente de mi recámara, la lista de Harold todavía en mis manos. Afuera de mi ventana, las luces de la noche de Chicago comenzaron a parpadear, millones de personas haciendo sus vidas, persiguiendo sus sueños, protegiendo sus futuros. Pensé en las baldosas azules que Harold había mencionado, las que me habían enamorado en una exposición de hogar hace 15 años. Habíamos planeado instalarlas en la cocina de la cabaña durante nuestra jubilación, un pequeño lujo para marcar nuestros dorados años juntos. Ahora alguien más elegiría las baldosas. Alguien más decidiría en qué debería convertirse nuestra cabaña de ensueño. ¿Me estaban usando? La pregunta no me dejaría sola. Pasaron 3 días sin que llamara a Sara para hablar sobre el dinero de la renovación. 3 días que se sintieron como contener la respiración bajo el agua, esperando que algo rompiera la superficie. El jueves por la mañana, mi vecina, la señora Chen, llamó a mi puerta. Sostenía un plato de galletas caseras, con su rostro curtido surcado de preocupación. «Elena, querida, quería saber cómo estás. Noté que no has estado recogiendo tu correo desde hace unos días». Miré hacia mi buzón y me di cuenta de que tenía razón. La pequeña caja de metal estaba llena de sobres, catálogos y avisos que había estado demasiado distraída para recoger. ¿Cuándo había dejado de preocuparme por cosas tan básicas? He estado pensando, le dije, aceptando las galletas con manos que se sentían desconectadas de mi cuerpo. La señora Chen estudió mi rostro con los ojos agudos de alguien que había vivido 8 décadas de comportamiento humano. A veces pensar es lo más peligroso que podemos hacer, y a veces es lo único que puede salvarnos. Después de que se fue, me obligué a recoger el correo. Entre las facturas y los anuncios habituales, había un sobre color crema con una elegante dirección escrita. La dirección del remitente hizo que mi estómago se encogiera. La familia Morrison. Los vecinos de Sara, los cuya hija se había casado la primavera pasada en esa fastuosa ceremonia de la que Sara había hablado durante meses. Dentro había una invitación a la fiesta de graduación de su hijo.
Acompáñenos a celebrar la aceptación de Timothy a la Universidad Northwestern, decía. En la parte inferior, una nota escrita a mano. Elena, nos encantaría que estuvieras allí. Timothy siempre menciona lo amable que fuiste con él cuando era pequeño. Recordé a Timothy, un chico callado que solía esconderse detrás de las piernas de su madre cuando lo visitaban. Siempre me aseguraba de tener galletas extra cuando venía, las que tenían chispas de chocolate que le hacían brillar los ojos. ¿Cuándo lo había visto por última vez? ¿Cuándo alguien de mi familia había mencionado lo que significaba para los niños de nuestro vecindario? Esa tarde, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Emma, mi nieta de 15 años. Abuela, ¿puedes enviarme $200 para el vestido de la fiesta de bienvenida? Mamá, dijo que te preguntara directamente, sin puntuación, sin por favor, sin ¿cómo estás, abuela? Solo una exigencia, casual y confiada, como si fuera un cajero automático con fondos ilimitados y sin sentimientos. Me quedé mirando el mensaje durante 20 minutos antes de responder. ¿Qué tipo de vestido cuesta 200? Su respuesta llegó de inmediato. No es tanto, todo el mundo gasta mucho más. Mamá dijo que siempre ayudas con cosas importantes. Todo el mundo gasta mucho más. Como si mis ingresos fijos pudieran compararse con familias con ingresos dobles profesionales. Como si mis limitaciones financieras fueran irrelevantes para sus expectativas. No respondí. Por primera vez en los 15 años de Emma, dejé su mensaje flotando en el silencio digital. 2 horas después, Sara llamó. Mamá, Emma está realmente molesta. Dice que estás siendo rara con el dinero del vestido. ¿Qué está pasando? Le pregunté qué tipo de vestido cuesta $200. Dije con cuidado. Mamá, es la fiesta de bienvenida. Es importante para ella. Quiere lucir bien. Cuando yo tenía su edad, me hice mi propio vestido para el baile escolar. Costó 12 pesos por la tela. La risa de Sara fue aguda, despectiva. Los tiempos son diferentes ahora, mamá. Los jóvenes de hoy tienen diferentes expectativas. ¿Quieres que tu nieta se avergüence porque su vestido es barato? Barato. La palabra me golpeó como una bofetada. Todo en mi vida, mi departamento, mi ropa, mi cuidadoso presupuesto, era aparentemente barato para ellos. No práctico, no considerado, no el resultado de una vida entera de hacer que cada peso contara. Solo barato. Lo pensaré, dije. Mamá, el baile es el sábado. Necesita comprar mañana. Entonces tal vez debería haber preguntado antes. Hubo una pausa. En ese silencio, escuché algo cambiar entre nosotras, como una puerta que se cierra. Bien, dijo Sara, con la voz fría. Lo solucionaré yo sola. Colgó sin decir adiós. Esa noche, me senté en mi sala con una taza de té, viendo las noticias locales. Salió una historia sobre una colecta de caridad para personas mayores que no podían pagar sus medicamentos. La reportera entrevistó a una mujer mayor que parecía de mi edad, con los ojos brillantes de gratitud mientras los voluntarios le entregaban víveres a su departamento. La gente no se da cuenta, dijo la mujer, de lo invisible que te vuelves cuando envejeces, lo fácil que es caer por las grietas. Apagué la televisión y me senté en la oscuridad, escuchando los sonidos de mi edificio asentándose a mi alrededor. A través de las delgadas paredes, pude escuchar a la familia Henderson de al lado, padres ayudando a sus hijos con la tarea, alguien practicando el piano, el cálido caos de una familia que parecía disfrutar de la compañía mutua. ¿Cuándo mi familia había dejado de disfrutar la mía? El viernes por la mañana llegó una notificación de Facebook a mi teléfono. Sara había publicado nuevas fotos de algún evento al que no me habían invitado. Una carnita asada en su casa con los colegas de Michael. Las fotos mostraban a Emma con un hermoso vestido azul, riendo con amigos, luciendo radiante y feliz. El vestido era precioso. Probablemente costaba más de $200. Pero lo que me apretó el pecho no fue el vestido. Fue la leyenda. Gran fiesta. Muy agradecida por los amigos que son como familia. Amigos que son como familia. Mientras que su miembro de familia real, la que la había criado, se había sacrificado por ella, la amaba incondicionalmente. Se sentaba sola en un departamento tipo estudio. Aparentemente no valía la pena incluirla ni siquiera mencionarla.
Desplacé la pantalla por los comentarios. Docenas de personas elogiando las habilidades de anfitriona de Sara, felicitando a Emma por su vestido, preguntando por la receta del postre que habían servido. Interacciones normales, cálidas entre personas que parecían preocuparse genuinamente por los demás. En la parte inferior, encontré mi propio comentario de hace 6 meses en otra publicación. Hermosa familia. Los quiero a todos. No había recibido ningún me gusta. Ninguna respuesta. Ni siquiera un emoji de corazón de mi propia hija. Fue entonces cuando lo vi. Una conversación de comentarios que me había perdido, enterrada entre las docenas de respuestas a las fotos de la fiesta de Sara. Tu mamá debe estar muy orgullosa de Emma, había escrito alguien. La respuesta de Sara hizo que me temblaran las manos. Oh, ya sabes cómo son los padres mayores. Últimamente se está poniendo un poco difícil. Estamos tratando de ser pacientes con ella. Difícil. Leí la palabra de nuevo, segura de haber entendido mal. Luego tomé una captura de pantalla, porque de alguna manera hacerlo permanente se sintió importante. Era difícil porque había dudado en darle a Emma $200. Difícil porque había hecho preguntas sobre renovaciones que consumirían la mitad de mis ahorros restantes. Difícil porque me había atrevido a existir como algo más que una fuente silenciosa de apoyo financiero. Dejé el teléfono a un lado y caminé hacia el espejo de mi baño. La mujer que me miraba tenía 73 años, con cabello plateado y líneas de risa ganadas a través de décadas de encontrar alegría en las pequeñas cosas. Sus ojos tenían inteligencia, bondad y una fuerza forjada al sobrevivir a la pérdida y la adversidad. Esta mujer no era difícil, era inconveniente para las personas que la preferían sin voz y generosa. El sábado llegó gris y frío, igualando mi estado de ánimo. Había planeado limpiar mi departamento, tal vez leer la novela que había estado tratando de terminar durante meses. En cambio, me encontré poniéndome mi mejor abrigo y tomando el autobús al centro de la Ciudad de México, a la Avenida Madero. Entré en la tienda departamental donde Sara había mencionado que comprarían el vestido de Emma. La sección de la fiesta de bienvenida estaba llena de adolescentes con sus madres, todas probándose vestidos que costaban más que mi presupuesto mensual para comestibles. Observé a una madre sosteniendo pacientemente un vestido tras otro mientras su hija presumía frente al espejo. ¿Qué piensas, mamá?, preguntó la chica, buscando genuinamente la opinión de su madre. Creo que te ves hermosa con cualquier cosa, respondió la madre. Pero este hace que tus ojos brillen. Se abrazaron, ambas radiantes de felicidad compartida por este momento tan importante. ¿Cuándo Emma había pedido por última vez mi opinión sobre algo que importara? ¿Cuándo me había abrazado por última vez sin ser impulsada por su madre? Salí de la tienda y caminé a la cafetería cercana, pidiendo un capuchino que realmente no podía pagar y sentándome junto a la ventana para observar el mundo pasar. Las familias pasaban, padres empujando carriolas, abuelos sosteniendo pequeñas manos, adolescentes entrelazando los brazos con amigos. Todos parecían pertenecer a algún lugar, a alguien. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Jacobo, mi nieto de 12 años. Oye, abuela, mamá dijo que podrías conseguirme el nuevo PlayStation para mi cumpleaños. ¿Puedes avisarme pronto para que pueda decirles a mis amigos? No, por favor. No, ¿cómo estás? Ningún reconocimiento de que mi cumpleaños era la semana siguiente y nadie lo había mencionado. Solo otra solicitud. Otra suposición de que el dinero de la abuela estaba disponible para lo que quisieran, cuando lo quisieran. Escribí, ¿cuándo es mi cumpleaños, Jacobo? Pasaron 30 minutos. Luego, no sé, mamá usualmente me lo recuerda. Puse el teléfono boca abajo sobre la mesa y terminé mi capuchino en silencio. Esa noche, hice algo que no había hecho en años. Llamé para avisar que no iría a mi turno de voluntariado en el comedor de la iglesia. Una mentira, pero necesitaba quedarme en casa y pensar. En cambio, me senté en la mesa de mi cocina con un bloc de notas amarillo y empecé a escribir. En la parte superior de la página, escribí, lo que he renunciado. Debajo de eso, una lista creciente. Los sueños de jubilación de Harold y míos. Mi salud.
Atención médica retrasada para pagar por otros. Mis amistades. Sin dinero para actividades sociales. Mis pasatiempos. Vendí mi piano para ayudar con los brackets de Emma. Mi independencia. Inseguridad financiera por dar constantemente. Mi voz. Miedo a decir no. Miedo a ser difícil. Mi identidad. Existo solo como mamá, abuela. Nunca como Elena. En la siguiente página. Lo que he recibido a cambio. Me quedé mirando la hoja en blanco durante mucho tiempo. Finalmente, escribí. El privilegio de ser útil. Esa noche me acosté en la cama escuchando las sirenas y las bocinas de los coches de la Sinfonía Nocturna de Chicago, pensando en las palabras de la señora Chen. A veces, pensar era peligroso. A veces, era lo único que podía salvarnos. Estaba empezando a entender cuál era. El domingo por la mañana llegó con un golpe agresivo en la puerta de mi departamento. Conocía ese ritmo. Agudo, impaciente, exigiendo atención inmediata. Sara. A través de la mirilla, pude verla caminando de un lado a otro en el pasillo, con el teléfono pegado a la oreja, gesticulando animadamente a alguien a quien no podía ver. Llevaba el abrigo de cachemira que le había comprado para Navidad hace 2 años, el que me había costado 3 meses de cuidadoso presupuesto. Abrí la puerta. Mamá, al fin. Me empujó sin ser invitada, con los tacones haciendo clic contra mis pisos de madera como una acusación. Necesitamos hablar. Detrás de ella, Michael la siguió con la expresión resignada de un hombre que había sido arrastrado al drama de otra persona. Me asintió con su habitual distancia cortés, el tipo de reconocimiento que le darías a un dependiente de una tienda. Emma y Jacobo iban detrás, ambos pegados a sus teléfonos, claramente incómodos con cualquier confrontación que estuviera a punto de desarrollarse en mi sala. «Niños, vayan a esperar al coche», instruyó Sara sin mirarlos. «Pero mamá, hace frío», empezó Jacobo. «Ahora». Se fueron sin saludarme, sin siquiera hacer contacto visual. ¿Cuándo me había convertido en alguien a quien temían reconocer? Sara se volvió para mirarme, con una expresión mezcla de frustración y paciencia forzada. Parecía alguien que se preparaba para lidiar con un niño malcriado. «Mamá, ¿qué te pasa últimamente? Emma estaba llorando ayer porque ignoraste su mensaje de texto sobre el vestido. Jacobo cree que ya no lo quieres porque no respondiste a su pregunta sobre el PlayStation. Y todo eso de las renovaciones de la cabaña. Llevamos casi una semana esperando una respuesta». Me senté en mi sillón favorito, el que Harold me había regalado por nuestro 20º aniversario. Su abrazo familiar me dio valor. «He estado pensando», dije en voz baja. «¿Pensando en qué?» Michael habló por primera vez. Su tono sugería que mi pensamiento era de alguna manera un inconveniente para su horario. Lo miré. Este hombre que había sido parte de mi familia durante 8 años, pero que nunca me había preguntado sobre mi día, mi salud o mis sentimientos. Quien aceptaba mi ayuda financiera tan casualmente como aceptaba el clima. «En sí me están usando», dije. Las palabras flotaron en el aire como humo de un fuego que nadie quería reconocer. La risa de Sara fue aguda y frágil. «¿Usada? Mamá, somos familia. Las familias se ayudan entre sí». «¿Sí?», pregunté, porque he estado mirando mis registros, y parece que la ayuda solo fluye en una dirección. ¿Registros?». La voz de Michael contenía una pizca de algo. ¿Ansiedad? ¿Ira? Que nunca había escuchado antes. Me puse de pie y caminé hacia la mesa del comedor donde había puesto mis carpetas la noche anterior. Meses de estados de cuenta bancarios, años de recibos, décadas de evidencia. «En los últimos 5 años, te he dado $67,000, dije, leyendo del resumen que había escrito con mi cuidadosa letra. «Eso no incluye los regalos, los comestibles que he comprado cuando has venido de visita, o la cabaña que acabo de firmar». El rostro de Sara se sonrojó. «Mamá, estás haciendo que parezca que somos criminales o algo así. Nunca te pedimos que llevaras la cuenta». «No, nunca me pediste que hiciera nada más que dar». Tomé otra hoja de papel. «¿Cuándo fue la última vez que alguien en esta familia me llamó solo para ver cómo estaba? No para pedirme dinero, no para pedirme que cuidara niños, no para resolver un problema, solo para hablar conmigo». El silencio que siguió fue ensordecedor. «Mamá,
Estás siendo ridícula, dijo Sara, pero a su voz le faltaba su confianza habitual. Nos importas. Te incluimos en todo. ¿Sí? Caminé hacia mi teléfono y saqué las fotos de Facebook del viernes por la noche. Tuviste una fiesta ayer. Una grande, por lo que se ve. ¿Cuándo fui invitada? Michael se movió incómodamente. La boca de Sara se abrió y se cerró como un pez boqueando por aire. Eso fue solo algo de trabajo. No lo hubieras disfrutado. ¿Cómo sabes lo que disfrutaría? ¿Cuándo has preguntado? Mamá, no te gustan las multitudes. No me gusta que me excluyan. Las palabras salieron más fuertes de lo que pretendía. No me gusta que me traten como un cajero automático en lugar de una persona. No me gusta que mi nieta me envíe mensajes de texto con demandas de dinero como si fuera un banco. Y realmente no me gusta que me llamen difícil en las redes sociales cuando me atrevo a hacer preguntas sobre cómo se está gastando el dinero de mis ahorros. El rostro de Sara se puso blanco. ¿Viste eso? Lo veo todo, Sara. Simplemente no he dicho nada al respecto porque tenía demasiado miedo de ser... ¿Cómo lo llamaste? Difícil. Michael se puso de pie. Su comportamiento profesional finalmente se resquebrajó. Elena, creo que estás malinterpretando la situación. Siempre hemos estado agradecidos por tu ayuda. Simplemente pensamos que disfrutabas poder contribuir a la familia. Contribuir a la familia. Como si fuera una forastera tratando de comprar mi entrada a sus buenas gracias. He estado contribuyendo a esta familia durante 42 años, dije. Contribuí cuando trabajé 3 trabajos para que Sara fuera a la universidad. Contribuí cuando me jubilé anticipadamente para cuidar a Emma, para que Sara pudiera obtener su maestría en administración de empresas. Contribuí con el dinero del pago inicial de mi casa para tu boda. Contribuí con el seguro de vida de Harold para tu préstamo comercial. Contribuí con la cabaña que Harold y yo compramos con nuestros sueños de jubilación. Mi voz iba en aumento, y no me importaba. 42 años de palabras tragadas finalmente encontraban su camino. Lo que quiero saber es, ¿qué ha contribuido esta familia a mí? ¿Cuándo fue la última vez que alguien preguntó qué necesitaba? ¿Qué quería? ¿Qué me haría feliz? Sara comenzó a llorar. No las lágrimas reales de la emoción genuina, sino las lágrimas calculadas de alguien que había aprendido que llorar usualmente le conseguía lo que quería. Mamá, no puedo creer que estés diciendo estas cosas. Te amo. Todos te amamos. El amor no es una palabra, Sara. Son acciones. Y tus acciones me dicen que solo soy valiosa cuando soy útil. Eso no es cierto, dijo, pero su voz carecía de convicción. Pruébalo. Me volví a sentar, sintiéndome repentinamente exhausta pero extrañamente liberada. Dime algo sobre mi vida que no tenga nada que ver con cómo puedo ayudarte. Dime sobre mis sueños, mis intereses, mis amigos. Dime qué me hace feliz. El silencio se extendió entre nosotros como un abismo. Finalmente, Sara susurró. Yo. Sé que te gusta leer. ¿Qué me gusta leer? Más silencio. Sé que eres voluntaria en la iglesia. ¿Por qué soy voluntaria allí? ¿Qué hago? ¿Quiénes son mis amigos allí? No pudo responder. En 42 años de ser su madre, de alguna manera me había vuelto invisible como persona. Existía solo como una función. La mujer que resolvía sus problemas y financiaba sus sueños. Michael aclaró su garganta. Elena, creo que todos necesitamos dar un paso atrás aquí. Tal vez ha habido alguna mala comunicación. No ha habido ninguna comunicación en absoluto, interrumpí. Ese es el problema. Me comunican sus necesidades, y yo respondo. Nunca les he comunicado mis necesidades porque tenía miedo de que dejaran de quererme. Nunca dejaríamos de quererte, dijo Sara rápidamente. Pero dejarían de visitarme si dejara de dar, ¿no? La pregunta flotó en el aire, como un desafío que ninguno de ellos quería aceptar. Mamá, eso no es justo. ¿Cuándo fue la última vez que me visitaste cuando no necesitabas algo? Pregunté. ¿Cuándo fue la última vez que Emma o Jacobo me llamaron solo para platicar? ¿Cuándo fue la última vez que alguien en esta familia me trató como si importara por razones que no tuvieran nada que ver con mi cuenta bancaria? Michael se puso de pie abruptamente. Creo que deberíamos irnos. Esta conversación no es productiva. Siéntate, Michael. Mi voz tenía una autoridad que no sabía que aún poseía. Esta conversación tiene 20 años de retraso.
Se sentó. Las renovaciones de la cabaña, continué. $28,000. Eso es más de la mitad de lo que me queda en el mundo. Después de que Harold murió, después de 43 años de trabajo, después de toda una vida de ahorrar cuidadosamente, ese dinero representa mi seguridad, mi capacidad para pagar la atención médica, vivienda asistida si la necesito, un entierro digno cuando muera. Las lágrimas de Sara fluían libremente ahora, pero no podía decir si eran genuinas o teatrales. «Pero quieres que lo gaste en renovaciones para una propiedad que ya no poseo, para una familia que me excluye de sus celebraciones y me llama difícil cuando hago preguntas. Mamá, te lo pagaríamos». «¿Con qué?», pregunté. «Tienes 2 pagos de coche, una hipoteca, colegiatura y un estilo de vida que requiere cada centavo que ganas. Nunca me has pagado nada en toda tu vida adulta. ¿Por qué esto sería diferente? Porque prometemos... Tus promesas ya no valen nada, Sara». Las palabras la golpearon como un golpe físico. De hecho, retrocedió. «No te daré dinero para las renovaciones», dije en voz baja. «No le compraré a Jacobo un PlayStation. No financiaré el guardarropa de Emma, ni las vacaciones familiares, ni las ideas de negocio de Michael». «¿Qué estás diciendo?». La voz de Sara era apenas un susurro. «Estoy diciendo que el cajero automático está cerrado. Permanentemente». El rostro de Michael se endureció. «Elena, creo que estás cometiendo un error. La familia debe estar ahí para apoyarse mutuamente». «Exactamente», dije. «La familia debe estar ahí para apoyarse mutuamente. Entonces, ¿dónde han estado ustedes para mí?». No pudo responder. «Quiero que se vayan ahora», dije, poniéndome de pie. «Quiero que se vayan a casa y piensen en esta conversación. Realmente piensen en ello. Piensen en cómo me han tratado, no solo en las últimas semanas, sino durante años». Sara estaba sollozando ahora, su cuidadoso maquillaje manchándose por sus mejillas. «Mamá, por favor, no hagas esto. Podemos solucionarlo. Podemos». Estuve de acuerdo. «Pero primero, necesitas entender que ya no soy solo mamá. Soy Elena Richardson, una persona con sentimientos, necesidades, sueños y límites. Y si quieres tener una relación con Elena, vas a tener que conocerla». «Yo te conozco», protestó Sara. «No», dije con tristeza. «Conoces a la mujer que te dio todo lo que querías. Nunca has conocido a la mujer que quiere cosas para sí misma». Se fueron en un silencio lleno de ira, los sollozos de Sara resonando en el pasillo mucho después de que mi puerta se cerrara. Me senté en mi departamento vacío, con el corazón latiéndome con adrenalina y terror, y algo que se sentía sorprendentemente como alivio. Por primera vez en décadas había dicho no, y el mundo no se había acabado. El silencio en mi departamento, después de que se fueron, era diferente a cualquier silencio que hubiera experimentado. No era el vacío hueco de la soledad, era la profunda tranquilidad de un campo de batalla después de que la lucha ha cesado. Cuando todavía estás de pie, y te das cuenta de que has sobrevivido a algo que no estabas segura de poder soportar. Caminé hacia el espejo de mi baño y miré a la mujer que me miraba. Su rostro estaba sonrojado, su cabello plateado ligeramente despeinado por haber pasado las manos por él durante la confrontación, pero sus ojos contenían algo que no había visto allí en años. Poder. No el poder de controlar a los demás, sino el poder de controlarse a sí misma. El poder de decir no. El poder de existir como algo más que una solución a los problemas de todos los demás. «Hola, Elena Richardson», susurré a mi reflejo. «Es un placer finalmente conocerte». Esa noche, dormí más profundamente que en meses. No sueños sobre llamadas telefónicas urgentes o emergencias financieras. No ansiedad sobre quién podría necesitar qué de mí mañana. Solo el sueño profundo y reparador de alguien que finalmente había dejado una carga que había estado llevando durante demasiado tiempo. El lunes por la mañana llegó brillante y frío. El sol de noviembre de Chicago entrando a raudales por la ventana de mi cocina mientras preparaba café. No el tipo instantáneo que había estado comprando para ahorrar dinero para las necesidades de todos los demás, sino el buen café que me había estado negando a mí misma. Me senté en mi pequeña mesa con la lista de mis sueños de Harold extendida frente a mí, y por primera vez en 3 años me permití leerla de verdad. Ver la aurora boreal en Alaska,
Saqué mi laptop, un modelo antiguo que había mantenido funcionando con oración y cuidado porque las necesidades del laptop de Sara siempre habían tenido prioridad. Y busqué recorridos para ver la aurora. Los precios me marearon al principio. La vieja Elena calculando cuántas reparaciones de coche de emergencia o cuotas escolares ese dinero podría cubrir. Pero la nueva Elena, la que se había puesto de pie en su sala de estar ayer, y declaró que el cajero automático estaba cerrado, miró esos precios de manera diferente. Los vio como inversiones en los sueños que Harold había querido que persiguiera. Los vio como declaraciones de su propio valor. Marqué 3 compañías de tours y me prometí que las llamaría más tarde. El teléfono sonó a las 10:30 a.m. El nombre de Sara apareció en la pantalla, y mi estómago se contrajo automáticamente con la vieja ansiedad. ¿Qué necesitaba ahora? ¿Qué problema requería mi atención inmediata? Lo dejé ir al buzón de voz. Luego hice algo revolucionario. Apagué mi teléfono. Por primera vez en décadas, me hice inalcanzable. No estaba disponible para emergencias, solicitudes o chantajes emocionales. Estaba simplemente libre. Caminé hacia mi armario y saqué un vestido que había comprado hace 2 años, pero que nunca me había puesto. Un vestido envolvente azul profundo que resaltaba mis ojos, que me hacía sentir elegante en lugar de invisible. Lo había comprado por impulso. Luego me sentí culpable por el gasto cuando Jacobo necesitaba dinero para el campamento de verano. Había estado colgado en mi armario desde entonces, con las etiquetas aún adheridas, como evidencia de mi egoísmo. Hoy, corté las etiquetas y me lo puse. Luego hice algo más que no había hecho en años. Hice planes que no tenían nada que ver con las necesidades de nadie más. El Instituto de Arte de Chicago había estado en mi lista mental de actividades de algún día durante al menos una década. Harold y yo habíamos hablado de hacernos miembros, de pasar tardes tranquilas deambulando por las galerías y descubriendo nuevos artistas. Después de que él murió, la idea me pareció demasiado indulgente, demasiado cara, demasiado frívola cuando todos a mi alrededor tenían necesidades urgentes. Tomé el autobús al centro, con el corazón latiendo con la extraña emoción de la rebelión. Tenía 73 años y estaba haciéndome la cabeza de vaca de mi propia vida. El museo era magnífico. Había olvidado cómo se sentía estar rodeada de belleza creada con el único propósito de inspirar, desafiar, hacer que la gente sintiera algo profundo. Me paré frente a una pintura de nenúfares de Monet durante 20 minutos. No porque tuviera que hacerlo, no porque alguien me estuviera esperando, sino porque quería. En la tienda del museo me compré un pequeño juego de acuarelas. Nada elegante, solo pinturas y pinceles y papel básicos. $37 que alguna vez habrían ido a la lista de deseos de otra persona. La nota de Harold había mencionado aprender a pintar acuarelas. Quizás no fuera demasiado tarde. Mientras caminaba por el Parque México después, con mi teléfono aún guardado de forma segura en mi bolso, noté cosas que me había perdido durante años de diligencias apresuradas y destinos con propósito. Un anciano alimentando palomas con la paciencia de alguien que no tenía a dónde ir. Una joven madre empujando a su bebé en un columpio, ambos riendo por alguna broma privada. Adolescentes sentados en bancos, completamente absortos en conversaciones que parecían contener todo el universo. La vida estaba sucediendo a mi alrededor, y por primera vez en años, sentí que era parte de ella en lugar de solo observarla mientras me apresuraba a resolver la crisis de otra persona. Me detuve en un pequeño café por el que había pasado cientos de veces, pero nunca había entrado. El tipo de lugar donde la gente se sentaba sola con libros o computadoras portátiles, cómoda en su propia compañía. Pedí un capuchino y un trozo de pastel de limón, ambos completamente innecesarios, ambos puramente para mi propio disfrute. La mujer de la mesa de al lado tenía más o menos mi edad, dibujando en un pequeño cuaderno. Su cabello plateado estaba cortado en un elegante corte bob, y llevaba el tipo de bufanda colorida que siempre había admirado, pero que nunca me había comprado. «Eso es hermoso», dije, asintiendo hacia su boceto del interior del café. Ella levantó la vista con ojos brillantes. «Gracias. Estoy tratando de capturar la forma en que la luz de la tarde cae sobre esas mesas. Es diferente cada día».
Hablamos durante 1 hora sobre arte, sobre luz, sobre los pequeños placeres de prestar atención a la belleza en lugares ordinarios. Su nombre era Margarita, y había sido profesora de arte en la escuela secundaria durante 30 años antes de jubilarse. Me contó sobre la clase de acuarela que enseñaba en el centro comunitario, sobre la alegría de ver a los adultos redescubrir su creatividad. Deberías unirte a nosotros, dijo cuando mencioné mi nuevo juego de pintura. Los miércoles a las 2. Somos un grupo amigable, en su mayoría personas que siempre quisieron pintar pero nunca se dieron permiso. Personas que nunca se dieron permiso. La frase resonó en mi pecho como una campana. Me gustaría, me escuché decir. Cuando finalmente llegué a casa esa noche, mi teléfono mostraba 17 llamadas perdidas y 12 mensajes de texto. La vieja Elena se habría sentido enferma de culpa. Habría llamado inmediatamente a todos para disculparse por ser inalcanzable. La nueva Elena se hizo una taza de té primero. Los mensajes seguían un patrón predecible. La progresión de Sara de confundida. Mamá, ¿estás bien? A preocupada. Mamá, por favor llámame. A enojada. Esto es ridículo, mamá. Necesitamos hablar. A manipuladora. Los niños están preguntando dónde está la abuela. Emma está llorando. Emma está llorando. El arma definitiva en el arsenal emocional de Sara, diseñada para hacerme sentir como un monstruo por tener mis propias necesidades. Michael había enviado un mensaje de texto. Elena, necesitamos discutir esta situación como adultos. Jacobo había enviado. Abuela mamá, dijo que estás enojada con nosotros, ¿qué hicimos? Ese último mensaje me dolió el corazón. Jacobo tenía 12 años, atrapado en medio de un conflicto adulto que no entendía. Pero incluso su mensaje se centró en lo que podría haber hecho mal. No en si yo estaba bien o en qué podría necesitar. Llamé a Sara. Mamá, gracias a Dios, dijo antes de que pudiera hablar. Hemos estado muy preocupados. ¿Dónde estabas? ¿Por qué no tenías el teléfono encendido? Fui al Instituto de Arte, dije con calma. Luego tomé un café con una nueva amiga. Mi teléfono estaba apagado porque quería disfrutar de mi día sin interrupciones. ¿Tú fuiste a un museo? La voz de Sara transmitía la perplejidad de alguien que trataba de procesar información inesperada. ¿Sola? Sí, sola. Soy muy capaz de ir a lugares sola, Sara. Lo sé, pero... Mamá, necesitamos hablar sobre ayer. Dijiste algunas cosas realmente hirientes. Dije algunas cosas ciertas. Eso es diferente. Hiciste que pareciera que no nos importas en absoluto. ¿Cuándo fue la última vez que preguntaste por mi día, Sara? No qué podía hacer por ti, no qué necesitabas de mí. ¿Cuándo fue la última vez que preguntaste qué hacía para divertirme, qué estaba leyendo, qué estaba pensando? Silencio. Eso pensé, dije suavemente. Te preocupas por mí como tu madre, como la persona que resuelve tus problemas. Pero no me conoces como Elena. Eso no es cierto. ¿Cuál es mi color favorito? Azul, dijo rápidamente. ¿Qué tipo de azul? Pausa. ¿Azul oscuro? Es azul vígaro, como las flores del jardín de tu abuela. Lo he mencionado docenas de veces a lo largo de los años. Mamá, esto es tonto. ¿Qué libro estoy leyendo ahora? No lo sé. ¿Qué hice para mi cumpleaños este año? Pausa más larga. Te enviamos flores, con 3 días de retraso. ¿Y qué hice ese día? No lo sé. Me senté sola en mi departamento y comí pastel de la tienda de comestibles porque nadie recordó que era mi cumpleaños hasta que lo viste en la lista de recordatorios de Facebook. Mamá. Su voz era pequeña ahora, como la de un niño pillado en una mentira. No estoy enojada, Sara. Estoy triste. Estoy triste porque en algún momento del camino me volví invisible para las personas que más amo. Y estoy decidida a no ser invisible nunca más. ¿Qué significa eso? Significa que voy a empezar a vivir mi propia vida. Voy a tomar esa clase de acuarela a la que me inscribí hoy. Voy a viajar. Voy a hacer amigos que me conozcan como Elena, no como la madre o la abuela de alguien. ¿Te inscribiste en una clase? Lo hice. Y compré pinturas. Y voy a aprender algo nuevo porque aprender me hace feliz. Mamá, eso es genial. Pero, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con la familia? ¿Qué pasa con ella?
siempre serás mi hija, Sara. Emma y Jacobo siempre serán mis nietos, pero no siempre seré tu fondo de emergencia. No siempre seré tu solucionadora de problemas. No siempre estaré disponible cada momento de cada día para satisfacer tus necesidades mientras ignoro las mías. Entonces, ¿nos vas a abandonar? Me voy a unir a nosotros. Por primera vez en años, voy a ser una participante completa en esta familia, en lugar de solo un recurso para ser consumido. Después de que colgué, me senté en la mesa de mi cocina con mi nuevo juego de acuarelas extendido frente a mí. Mezclé el azul vígaro con un poquito de blanco y pinté una pequeña flor en el papel grueso. Era tosca, imperfecta, nada parecida a las obras maestras que había admirado en el museo. También era mía, creada por mí, para mí, sin otro propósito que la alegría de crear algo hermoso. A Harold le habría encantado. El miércoles llegó con la clase de claridad nítida de noviembre que hace que Chicago parezca una postal. Estaba de pie frente a mi armario, eligiendo entre 2 suéteres para mi primera clase de acuarela, cuando sonó el timbre. No un golpe. El timbre formal y sostenido de alguien que pretendía ser admitido, quisiera o no compañía. A través de la mirilla, vi a Emma parada en el pasillo, con su rostro de 15 años surcado de lágrimas, con la mochila escolar colgada de un hombro. Detrás de ella, apenas visible pero inconfundiblemente presente, estaba el coche de Sara en el estacionamiento. Esto era estratégico. Enviar a la nieta, la única persona a la que nunca había podido decir que no, aquella cuyas lágrimas siempre habían sido mi talón de Aquiles. Abrí la puerta. «Abuela», sollozó Emma, arrojándose a mis brazos antes de que pudiera reaccionar. «Lo siento mucho. Por favor, no nos odies. Por favor, no nos dejes». Su pequeño cuerpo tembló contra el mío, y sentí el tirón familiar del instinto protector, la abrumadora necesidad de arreglar lo que estaba mal y hacerla sentir segura. Así es como siempre había funcionado. Su dolor se convirtió en mi emergencia. Sus lágrimas se convirtieron en mi crisis que resolver. Pero mientras sostenía a Emma, noté algo que nunca había visto antes. Por encima de su hombro, a través de las puertas de cristal de la entrada del edificio, pude ver a Sara en su coche, hablando animadamente por teléfono. No llorando, no angustiada, planeando. «Emma, cariño», dije suavemente, guiándola adentro. «¿Qué pasa? ¿Qué ocurrió?» «Mamá dijo que ya no nos quieres», dijo con la voz ahogada contra mi hombro. «Dijo que estás enojada con nosotros y que no quieres ser parte de nuestra familia». Sentí una oleada familiar de ira. No contra Emma, nunca contra Emma, sino contra la manipulación que estaba siendo utilizada para entregar. Sara había enviado a su hija a hacer trabajo emocional que ella misma no podía lograr. «Siéntate, cariño», dije, guiando a Emma al sofá. «Dime exactamente lo que dijo tu mamá». Emma se posó en el borde del cojín, con las manos retorciéndose en su regazo. «Dijo que estás pasando por algún tipo de fase, como una crisis de la mediana edad, pero para gente mayor. Dijo que estás siendo mala con ella y con papá, y que si no lo arreglamos, tal vez ya no ayudes con la universidad ni con nada». Universidad, por supuesto. Incluso en su manipulación, no podían evitar revelar lo que realmente les preocupaba. «Emma, mírame», dije, tomando sus manos en las mías. «¿Te parezco enojada en este momento?» Estudió mi rostro con la intensidad de alguien que intenta resolver un rompecabezas. «No», dijo lentamente. «Pareces diferente. ¿Más tranquila, tal vez?» «No estoy enojada contigo ni con Jacobo», dije. «Tampoco estoy enojada con tus padres. Solo estoy cansada de que me den por sentada». «¿Qué significa eso?» Consideré mis palabras con cuidado. Emma tenía 15 años, lo suficientemente mayor como para entender la verdad, pero lo suficientemente joven como para ser lastimada por ella. «Significa que durante mucho tiempo he estado dando a todos en nuestra familia todo lo que necesitaban. Dinero, ayuda, apoyo, tiempo. Pero nadie me ha estado devolviendo esas cosas. Pero te amamos, abuela. Sé que me amas, cariño. Pero el amor no es solo un sentimiento, también son acciones. Y las acciones que he estado viendo últimamente me dicen que solo soy valiosa cuando soy útil». Emma se quedó callada por un largo momento, procesando esto.
Luego dijo algo que me partió el corazón. ¿Es por eso que no me vas a comprar el vestido de la fiesta de bienvenida? ¿Porque no te llamé lo suficiente? La pregunta lo reveló todo. Incluso a los 15 años, Emma había internalizado el enfoque transaccional de la familia hacia las relaciones. Entendía, instintivamente, que el amor en nuestra familia venía con condiciones y pagos. «Oh, cariño», dije, atrayéndola de nuevo a mi lado. «Así no es como funciona el amor. No te compré el vestido porque no puedo seguir comprándole a todos todo lo que quieren. Tengo que tener cuidado con mi dinero porque lo necesito para mi propia vida. Pero mamá dijo que tienes mucho dinero del abuelo Harold. ¿Tu mamá te contó sobre mis finanzas?» Emma asintió. Dijo que ahora solo eres egoísta, que solías ser generosa, pero ahora solo te preocupas por ti misma. La manipulación era incluso peor de lo que había pensado. Sara no solo estaba usando a Emma como un arma emocional, la estaba envenenando contra mí, enseñándole que mi autopreservación era egoísmo. «Emma, ¿sabías que nunca he tomado unas verdaderas vacaciones en toda mi vida adulta?» Ella negó con la cabeza. «¿Sabías que vendí mi piano para ayudar a pagar tus brackets?» Su boca se abrió de sorpresa. «¿Sabías que trabajo en el comedor de la iglesia todas las semanas, sirviendo comidas a personas que tienen aún menos que yo?» «No», susurró. «No soy una persona egoísta, cariño. Soy una persona que finalmente está aprendiendo que no puedo cuidar de todos los demás si no me cuido a mí misma primero». Emma estaba llorando de nuevo, pero estas lágrimas parecían diferentes. Menos actuación, más confusión y dolor genuinos. «No entiendo por qué todo tiene que cambiar», dijo. «¿Por qué no pueden volver las cosas a ser como eran? Porque la forma en que eran me estaba matando», pensé. Porque estaba desapareciendo un favor a la vez, una crisis a la vez, una exigencia a la vez. «A veces el cambio da miedo», dije en cambio, «pero a veces es necesario para que todos estén sanos y felices». Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Sara. «¿Cómo va? ¿Ya te habló?» Así que Emma había sido enviada en una misión. Sus lágrimas, su angustia, su confusión, todo orquestado por adultos que eran demasiado cobardes para tener conversaciones honestas ellos mismos. «Emma», dije suavemente, «¿tu mamá te pidió que vinieras aquí hoy?» Asintió a regañadientes. «¿Qué te pidió que me dijeras?» «Dijo que te dijéramos que te necesitamos. Que la familia no es lo mismo sin ti. Que tal vez si ayudabas con la renovación de la cabaña, podrías visitarnos más a menudo». La cabaña. Incluso ahora, incluso a través de la entrega inocente de Emma, el mensaje era claro. Paga, y puedes ser parte de la familia de nuevo. ¿Y qué dijo que pasaría si no ayudaba? El rostro de Emma se arrugó. Dijo que tal vez terminaría sola, que las personas mayores que alejan a sus familias terminan en asilos sin visitas. La crueldad de ello me cortó la respiración. Sara había usado el amor de Emma por mí y mi propio miedo al abandono, creando una narrativa donde mi respeto propio era el enemigo de la unidad familiar. «Emma», dije, poniéndome de pie y caminando hacia la mesa de mi cocina, donde había dejado la información de contacto de Margarita del centro comunitario. «Quiero mostrarte algo». Tomé la pequeña acuarela que había pintado después de mi primera clase. Un paisaje sencillo de árboles reflejados en el agua. Amateur, pero sincero. «Pinté esto ayer», dije. Fue mi primera vez pintando algo desde la escuela secundaria. Pero Emma estudió la pequeña pintura con la seriedad que usualmente reservaba para la pantalla de su teléfono. «Es bonita, abuela. No sabía que pudieras pintar. Yo tampoco. Estoy aprendiendo. ¿Y sabes qué? Aprender cosas nuevas me hace feliz. Más feliz de lo que he estado en años. Pero aún podrías ayudarnos y pintar también, ¿verdad?» La pregunta llegó directo al corazón del asunto. Incluso ahora, incluso después de todo lo que había explicado, Emma no podía imaginar un mundo donde mis recursos no estuvieran principalmente dedicados a sus necesidades. «Cariño, tus padres ganan más dinero que yo. Tienen 2 ingresos, buenos trabajos, una casa hermosa, pero se han acostumbrado a que yo pague los extras, los lujos, las cosas que quieren pero que no necesitan. Y yo me he acostumbrado tanto a dar que olvidé que también tenía deseos y necesidades. ¿Entonces nunca más nos vas a ayudar?» «Voy a ayudar de maneras que no me lastimen,
Cuidaré a Jacobo a veces. Iré a tus obras de teatro escolares. Escucharé cuando necesites a alguien con quien hablar, pero no te daré dinero que no puedo darme el lujo de dar, y no cancelaré mis propios planes cada vez que alguien tenga una crisis. Emma se quedó callada por un largo rato. Finalmente, dijo, a mamá no le va a gustar eso. Lo sé. Se va a enojar mucho. También lo sé. ¿Tienes miedo? La pregunta me sorprendió con su perspicacia. Sí, admití. Tengo miedo. Pero me da más miedo desaparecer por completo que el que tu mamá esté enojada. El teléfono de Emma vibró. Un mensaje de texto de Sara, probablemente pidiendo un informe de situación sobre su misión. Tengo que irme, dijo Emma. Mamá está esperando. Mientras se ponía de pie para irse, hizo una pausa y me miró. ¿Abuela? Te quiero. No solo cuando me compras cosas. Te quiero cuando me lees cuentos y cuando recuerdas mis galletas favoritas y cuando me escuchas quejarme de la escuela. Yo también te quiero, cariño. Más de lo que sabes. Me gustaría que las cosas fueran diferentes. Pueden serlo, dije. Pero todos tienen que querer que sean diferentes. No solo yo. Después de que Emma se fue, me senté en mi departamento y traté de procesar lo que acababa de suceder. Sara había usado a su propia hija como un arma emocional. Le había enseñado que mi independencia financiera era una amenaza para la armonía familiar. La había enviado a manipularme con lágrimas y miedos. Ya no se trataba solo de dinero. Se trataba de la determinación de Sara de mantener el control, de mantenerme en el papel de madre agradecida, dadora, incuestionable que existía únicamente para servir las necesidades de su familia. Mi teléfono sonó. Sara. Mamá, Emma dijo que tuvieron una buena conversación. Dijo que explicaste mejor las cosas. Tal vez podamos solucionar algo. No, Sara. ¿Qué quieres decir con no? Emma dijo lo que pensó que querías escuchar porque tiene 15 años y está aterrorizada de que su familia se esté desmoronando. Pero usarla para manipularme es inaceptable. No la usé. Quería verte. Le diste instrucciones sobre qué decir. Le dijiste que estaba pasando por una fase. Me amenazaste con el abandono a través de una niña. Silencio. Sara, te lo voy a decir una vez. Y necesito que realmente lo escuches. No voy a financiar la renovación de la cabaña. No voy a volver a ser tu cuenta bancaria de emergencia. No voy a sacrificar mi seguridad financiera por tu conveniencia. Mamá, por favor. No he terminado. Si quieres tener una relación conmigo, una relación real, no solo acceso a mi dinero, entonces necesitas empezar a tratarme como una persona en lugar de un recurso. Necesitas conocerme como Elena, no solo como mamá. Y necesitas dejar de usar a tus hijos como armas en nuestros desacuerdos. Estás siendo irracional. Estoy siendo saludable. Por primera vez en décadas estoy siendo saludable. Bien, dijo Sara, con la voz volviéndose fría. Pero no esperes que solo finjamos que todo es normal. Las acciones tienen consecuencias, mamá. Sí, dije en voz baja. Las tienen. Colgó. Me senté en la tranquilidad de mi departamento, la foto de Harold sonriéndome desde la repisa, y me di cuenta de que acababa de librar la batalla más importante de mi vida adulta. Y había ganado. Mañana, llamaría a la agencia de viajes sobre Alaska. Esta noche, pintaría otra pequeña acuarela. Esta de una mujer de pie, fuerte, finalmente aprendiendo que merecía ocupar un espacio en su propia vida. Pasaron 3 semanas en un silencio tan profundo que parecía vivir en otro mundo. Sin llamadas telefónicas urgentes, sin mensajes de texto de crisis, sin visitas inesperadas exigiendo soluciones inmediatas a problemas que no había creado. La ausencia de drama dejó espacio para algo que casi había olvidado que existía: la paz. Establecí nuevas rutinas que me pertenecían por completo. Café matutino mientras leía libros de verdad en lugar de leer a toda prisa entre interrupciones. Clases de acuarela de los miércoles con Margarita, y un círculo creciente de mujeres que me conocían como Elena, la que aprende a pintar árboles, no Elena el fondo de emergencia. Paseos vespertinos por el Parque de las Américas donde alimentaba a los patos y veía jugar a los niños sin calcular cuánto costaba su equipo ni preguntarme quién lo había pagado. Una mañana de jueves a principios de diciembre, hice algo que habría sido impensable un mes antes. Entré en la agencia de viajes North Shore
y reservé un viaje a Alaska. Los recorridos para ver la aurora son mejores en marzo, explicó Jennifer, la agente de viajes, con los dedos bailando sobre su teclado mientras mostraba opciones. 7 días en Fairbanks con oportunidades de visualización garantizadas. Paseos en trineos tirados por perros y experiencias culturales con las comunidades locales. El precio me aceleró el corazón. No con ansiedad esta vez, sino con emoción. $4,000. Más de lo que alguna vez me había gastado en mí misma de una vez. Más que muchas de las emergencias individuales que había financiado para mi familia a lo largo de los años. Me lo llevo, dije antes de que pudiera dudar. Jennifer sonrió con la genuina calidez de alguien que reconoció un momento significativo cuando vio uno. ¿Primer viaje a Alaska? Primer viaje a cualquier lugar en 20 años que es solo para mí. Esa tarde, llamé a mi banco para organizar el pago y descubrí algo inesperado. Sin el drenaje constante de las crisis financieras familiares, mi cuenta se había estado reconstruyendo lentamente. Los depósitos automáticos de mi pequeña pensión y del seguro social se habían estado acumulando en lugar de desaparecer, creando un modesto colchón que no había visto en años. Por primera vez desde la muerte de Harold, me sentí financieramente segura en lugar de estar constantemente ansiosa por la siguiente solicitud. Mis habilidades con la acuarela mejoraban semana tras semana. Lo que había comenzado como una distracción terapéutica se estaba convirtiendo en una pasión genuina. Margarita me había introducido a la pintura al aire libre. Montar caballetes al aire libre para capturar paisajes con luz natural. La primera vez que pinté con éxito la forma en que el sol de la mañana se filtraba a través de las ramas desnudas de invierno, en realidad lloré con la alegría de la creación. «Tienes un ojo natural para la luz», me dijo Margarita mientras empacábamos nuestros materiales después de una sesión en el Parque México. ¿Has considerado participar en la exposición de arte del centro comunitario en la primavera? La idea de exhibir mi trabajo públicamente habría aterrorizado a la vieja Elena, pero esta Elena, la que había aprendido a decir no, que había reservado un viaje a Alaska, que había dejado de disculparse por existir, sintió un aleteo de posibilidad en lugar de miedo. Me gustaría, dije. En la tienda de abarrotes, noté cambios en la forma en que compraba. En lugar de comprar tamaños familiares por costumbre, elegí porciones apropiadas para una sola persona. En lugar de marcas genéricas compradas para ahorrar dinero para las necesidades de otras personas, ocasionalmente me permitía algunos gustos con ingredientes que hacían que cocinar se sintiera como placer en lugar de obligación. Compré aceite de oliva caro, extracto de vainilla de verdad, el buen queso por el que siempre pasaba mientras calculaba cuántas colegiaturas representaba. Una tarde, mientras probaba una nueva receta de risotto de limón, algo que nunca había hecho porque Sara afirmaba que no le gustaba el limón, sonó el timbre de mi puerta. Jacobo estaba en el pasillo, pero esta vez estaba solo, sin instrucciones estratégicas de Sara, sin lágrimas ni elaboradas presentaciones emocionales. Solo mi nieto de 12 años, cambiando su peso de un pie a otro y luciendo genuinamente nervioso. «Hola, abuela», dijo en voz baja. «Hola, cariño. Pasa». Se sentó en mi sofá con la postura cuidadosa de alguien que intenta comportarse lo mejor posible. «Mamá no sabe que estoy aquí», dijo. «Vine en bicicleta. Es un largo paseo desde tu casa». «Sí, pero quería verte, y quería preguntarte algo». Me senté frente a él, impresionada por lo mucho que había crecido en las pocas semanas desde la última vez que lo vi. ¿Cuándo se había vuelto tan alto? ¿Cuándo su voz había comenzado a cambiar? ¿Qué querías preguntar? ¿De verdad nunca más nos vas a ayudar? O sea, nunca. La pregunta se hizo sin manipulación, sin lágrimas. Solo curiosidad genuina de un niño que intenta entender una situación confusa para adultos. «Jacobo, ¿recuerdas cuando eras pequeño y querías ese coche de control remoto caro para Navidad?» Asintió. «Y no podía pagarlo. ¿Así que ahorraste tu mesada durante 6 meses para comprarlo tú mismo?» «Sí». «¿Cómo te sentiste cuando finalmente lo conseguiste?» «Muy bien. Como si me lo hubiera ganado. Así es como quiero que te sientas acerca de las cosas que obtienes en la vida. Como si te las hubieras ganado. No como si alguien más tuviera que sacrificarse para dártelas». Jacobo se quedó callado, procesando esto.
Luego dijo, pero a veces los niños necesitan ayuda. Tienes toda la razón, y siempre te ayudaré cuando realmente lo necesites. Si estás enfermo, si estás en peligro, si necesitas a alguien con quien hablar o un lugar donde sentirte seguro, pero ya no te compraré videojuegos ni juguetes caros. ¿Y la universidad? La pregunta me sorprendió con su practicidad. ¿Y qué? Mamá dijo que ahora no vas a ayudar con la universidad. Miré a este muchacho, este casi adolescente que ya se preocupaba por la financiación universitaria, y sentí una oleada familiar de ira hacia Sara por abrumarlo con estas preocupaciones. Jacobo, te faltan 6 años para la universidad. Esos son 6 años para que tus padres ahorren dinero, 6 años para que ganes becas, 6 años para encontrar soluciones que no involucren gastar todo mi dinero. ¿Así que podrías ayudar? Podría, si tus padres me demuestran que también han estado ayudando, si trabajas duro y obtienes becas, si todos en la familia empiezan a tratarse mejor. Asintió solemnemente, como si esto tuviera perfecto sentido para él. ¿Abuela? ¿Puedo decirte algo? Por supuesto. A veces me sentía mal cuando me comprabas cosas, como si no me las mereciera o algo así, como tal vez no podías pagarlas, pero las comprabas de todos modos. La honestidad de esto me dejó sin aliento. Incluso a los 12 años, Jacobo había sentido la naturaleza sacrificial de mi entrega. Había sentido el peso de mi tensión financiera incluso cuando los adultos en su vida la ignoraban. Eres un joven muy sabio, le dije. ¿Puedo venir a visitarte a veces? ¿Solo para pasar el rato? ¿No para pedir nada? Me encantaría más de lo que crees. Jacobo se quedó a cenar. El risotto de limón, que pronunció raro pero bueno, y me habló de la escuela, de sus amigos, de un libro que estaba leyendo sobre la exploración espacial. Hablamos durante 2 horas sin que nadie necesitara nada de nadie, solo la abuela y el nieto disfrutando de la compañía del otro. Mientras lo veía montar en bicicleta a casa en el crepúsculo, me di cuenta de que esta era la primera conversación real que había tenido con Jacobo en años. Todas nuestras interacciones anteriores habían sido filtradas a través de crisis y solicitudes, transacciones disfrazadas de relaciones. Esto se sintió como el comienzo de algo genuino. Diciembre transcurrió con una ligereza que había olvidado que era posible. La Navidad se acercaba sin la habitual ansiedad por cuánto gastar, qué comprar, cómo manejar las expectativas de todos. Por primera vez en mi vida adulta, planeé una Navidad que se adaptara a mi presupuesto y a mis deseos. Envié regalos reflexivos pero modestos, libros para los nietos, galletas caseras en latas decoradas, una pequeña pintura de acuarela que había hecho para Sara y Michael. La pintura mostraba nuestra vieja casa en primavera, cuando el manzano del jardín delantero florecía con tanta abundancia que los pétalos cubrían el camino como nieve. La había pintado de memoria, pensando en la mujer que había sido cuando Sara era pequeña, cuando la esperanza se sentía infinita y el sacrificio se sentía como amor, en lugar de autodestrucción. Sara llamó en Nochebuena. «Mamá, gracias por la pintura», dijo, con la voz cuidadosamente neutral. Es hermosa. Olvidé lo bonito que era ese árbol. La pinté de memoria. Estaba pensando en cuando eras pequeña, en cómo solías trepar a ese árbol cada primavera. Me acuerdo. Su voz se suavizó ligeramente. Michael la colgó en la cocina. Me alegro de que te guste. El silencio se extendió entre nosotros, lleno de todo lo que no estábamos diciendo. Mamá, quiero que sepas, Emma y Jacobo te extrañan. Preguntan por ti todo el tiempo. Yo también los extraño. Jacobo me dijo que fue a verte, que cenaron juntos. Así es. Fue encantador. Dijo que les explicaste cosas, sobre los límites y ganar las cosas. Hizo una pausa. Tal vez tenías razón en algunas cosas. Tal vez. No era el reconocimiento total que había esperado, pero era algo. Me gustaría que los niños pudieran visitarte a veces, continuó Sara. Si quieres eso, quiero eso mucho. Y tal vez podríamos intentar hacerlo mejor. Como familia. Tratar de ser más conscientes de las necesidades de los demás. Eso también me gustaría. Después de que colgué, me senté en mi tranquilo departamento, rodeada de las modestas decoraciones navideñas que había comprado para mí.
Un pequeño árbol con luces que proyectaban patrones de arcoíris en las paredes. Medias que había colgado solo porque me hacían sonreír. Galletas que había horneado porque amaba el olor a canela y vainilla llenando mi espacio. Esto era lo que parecía la paz. Una vida a la medida de mis necesidades reales en lugar de los deseos de todos los demás. Fuera de mi ventana, las luces navideñas de Chicago parpadeaban como estrellas terrenales, y pensé en la aurora boreal que vería en Alaska en 3 meses. El sueño de Harold para mí, finalmente hecho realidad. Saqué mi caballete y comencé una nueva pintura. Una mujer de pie en una ventana, con el rostro vuelto hacia la luz distante, con una postura segura y esperanzada. Elena Richardson, aprendiendo a ocupar espacio en su propia vida. Elena Richardson, que había descubierto que elegirse a sí misma no había destruido a su familia, la había salvado de desaparecer en ella. Elena Richardson, que finalmente, maravillosamente, era libre. 6 meses después, estaba de pie en un campo cubierto de nieve a las afueras de Fairbanks, Alaska, con el aliento formando nubes en el aire a 20 grados bajo cero, observando la cosa más hermosa que jamás había visto bailar en el cielo lleno de estrellas. La aurora boreal se movía como seda viva, ondas de luz verde y púrpura que parecían pulsar con el latido del corazón del universo mismo. A mi alrededor, otros viajeros jadeaban y señalaban, su emoción contagiosa, pero yo me quedé en reverente silencio, pensando en Harold. Tenías razón, susurré a las estrellas. Valió la pena esperar esto, pero incluso mientras lo decía, sabía que no se trataba solo de la aurora boreal. La verdadera aurora había estado sucediendo dentro de mí durante meses. El lento, magnífico despertar de una mujer que había olvidado que se le permitía existir por su propio bien. El viaje a Alaska había sido todo lo que había soñado y más. 7 días de maravilla sin una sola llamada telefónica de crisis, sin que nadie necesitara nada de mí excepto mi presencia en mi propia vida. Había montado detrás de un equipo de perros husky a través de un desierto helado, su alegría al correr tan pura que me hizo llorar. Había aprendido sobre la cultura indígena de personas que entendían el equilibrio sagrado entre dar y recibir, entre la comunidad y la autopreservación. Más importante aún, me había demostrado a mí misma que Elena Richardson podía viajar sola, navegar por lugares desconocidos, tomar decisiones sin consultar las necesidades u opiniones de nadie más. Podía existir de forma independiente, por completo, sin pedir disculpas. La pintura que había hecho de la aurora en mi última noche en Fairbanks ahora colgaba en mi departamento de Chicago, un recordatorio de que la belleza existe en el mundo para aquellos que son lo suficientemente valientes como para buscarla. No era técnicamente perfecta, mis habilidades con la acuarela aún se estaban desarrollando, pero capturaba algo más valioso que la precisión técnica. Capturaba el momento en que una mujer de 73 años recordaba cómo soñar. La primavera había traído otros cambios. La exposición de arte del centro comunitario que Margarita había mencionado se hizo realidad. Presenté 3 pinturas: la aurora, los árboles de invierno del Parque México y una que titulé Mujer Invisible. Un retrato de alguien que se desvanecía en el fondo de su propia vida, apenas visible ante las abrumadoras necesidades de los demás. Para mi asombro, Mujer Invisible ganó el 2º lugar en la división amateur. La pequeña cinta y el certificado ahora ocupaban lugares de honor en mi refrigerador, junto a la última foto escolar de Jacobo y una postal que Emma me había enviado de un viaje escolar a Springfield. Más importante aún, la pintura había provocado conversaciones. Otras mujeres se me acercaron en la recepción, compartiendo sus propias historias de desaparecer en las necesidades de sus familias, de olvidar que eran personas dignas de cuidado y atención. Me había convertido, sin darme cuenta, en parte de una comunidad de mujeres que aprendían a reclamarse a sí mismas. Pusiste en pintura lo que he estado sintiendo durante 20 años, me dijo una mujer, con lágrimas en los ojos mientras estudiaba mi obra. No sabía que otras personas también se sintieran invisibles. Sara y yo habíamos establecido un nuevo patrón de relación, cauteloso pero cada vez más genuino. Ahora me visitaba en lugar de solo llamar cuando necesitaba algo.
A veces traía a Emma y Jacobo. A veces venía sola. Hablábamos de su trabajo, de mi pintura, de recuerdos de Harold, de la actualidad. Conversaciones que existían por sí mismas en lugar de como preludios a las peticiones. Las peticiones se habían reducido a un goteo y habían cambiado de naturaleza. Cuando Emma necesitaba que la llevaran a la casa de una amiga, porque Sara estaba trabajando hasta tarde, lo pedía amablemente y aceptaba con gracia cuando no podía ayudar. Cuando Jacobo quería mostrarme un proyecto en el que estaba trabajando para la escuela, llamó solo para compartir su entusiasmo, no para pedir financiamiento. Lo más significativo, Sara había dejado de presentar sus deseos como mis emergencias. La renovación de la cabaña había sucedido sin mi dinero. Habían sacado un préstamo, lo que me parecía que era lo que los adultos responsables deberían hacer cuando querían mejorar una propiedad que poseían. Creo que es mejor así, admitió Sara durante una de nuestras citas de café en abril. Michael y yo tuvimos que pensar realmente en lo que queríamos versus lo que necesitábamos. Terminamos tomando decisiones diferentes. Decisiones diferentes. La frase resonó conmigo porque yo también había estado tomando decisiones diferentes, y cada una de ellas condujo a descubrimientos sobre quién era realmente Elena Richardson, debajo de décadas de autosacrificio. Había descubierto que amaba el teatro en vivo, y me había suscrito a la temporada de una pequeña compañía. Había descubierto que era buena para hacer amigos, y me había unido a un club de lectura donde las discusiones apasionadas sobre literatura reemplazaban las conversaciones ansiosas sobre las crisis familiares. Había descubierto que disfrutaba cocinar para mí misma, y había dejado de ver las comidas en solitario como evidencia de soledad. Lo más sorprendente, había descubierto que era atractiva para otras personas. No románticamente, necesariamente, sino como alguien que valía la pena conocer. Margarita se había convertido en una amiga genuina que valoraba mis opiniones y buscaba mi compañía. Las mujeres de mi grupo de arte esperaban mi llegada cada semana. Los voluntarios del comedor de la iglesia habían notado mi renovada energía y me habían pedido que ayudara a capacitar a nuevos voluntarios. La gente me veía ahora. A la verdadera yo, no solo a la función que desempeñaba en la vida de otras personas. En una cálida tarde de mayo, estaba en mi departamento poniendo los toques finales a una pintura del lago de Pátzcuaro al atardecer cuando sonó mi teléfono. El nombre de Emma apareció en la pantalla. «Hola, abuela», dijo, con la voz llena de emoción. «Tengo noticias. Dímelo todo. Fui aceptada en la Sociedad Nacional de Honor y quería que fueras la primera persona a la que se lo contara porque siempre creíste que era inteligente, incluso cuando estaba siendo un poco horrible contigo». La honestidad en su voz me apretó el pecho con emoción. Siempre supe que eras inteligente, cariño, y amable, y capaz de cosas asombrosas. Lo siento por antes, por cómo te tratamos. Ahora entiendo mejor. ¿Qué entiendes? Que no eres solo mi abuela. Eres Elena, y Elena merece tener su propia vida y sus propios sueños. Hizo una pausa. Quiero ser como tú cuando sea mayor. Quiero ser lo suficientemente valiente como para elegirme a mí misma a veces. Después de que colgamos, me senté en la luz dorada de mi sala, rodeada de evidencia de la vida que había construido para mí, pinturas en caballetes, libros que había elegido basándome en mis propios intereses, muebles dispuestos para complacer mis propias preferencias estéticas, un calendario marcado con mis propias citas, clases de arte, reuniones del club de lectura, un viaje de fin de semana a Puerto Vallarta planeado con Margarita. Esto era lo que parecía la libertad, no la ausencia de amor o familia, sino la presencia de elección. La capacidad de decir sí por deseo, en lugar de por obligación, de decir no sin culpa, de existir como una persona completa, en lugar de solo un personaje secundario en la historia de todos los demás. Pensé en la mujer que se había sentado en este mismo departamento hace 8 meses, firmando la renuncia a su última pieza de independencia, porque tenía demasiado miedo de que la llamaran difícil, como para proteger sus propios intereses. Esa mujer se había estado muriendo lentamente, desapareciendo un sacrificio a la vez, un sueño rendido a la vez. Esta mujer, la que había perseguido la aurora boreal a través de Alaska,
que había aprendido a pintar la luz y la sombra, que había establecido límites y descubierto que el amor podía coexistir con los límites. Esta mujer estaba vibrante, sin pedir disculpas, viva. La diferencia no estaba solo en lo que había dejado de hacer por los demás. Estaba en lo que había empezado a hacer por mí misma. Había dejado de financiar los sueños de todos los demás y había empezado a perseguir los míos. Había dejado de aceptar migajas de atención y había comenzado a exigir una relación genuina. Había dejado de disculparme por existir y había comenzado a celebrar el espacio que ocupaba en el mundo. La lista de mis sueños de Harold, ahora enmarcada y colgada en mi recámara, se estaba cumpliendo lentamente. Alaska. Hecho. Pintura de acuarela. En progreso. La mecedora antigua de la tienda de Miller, comprada y colocada junto a mi ventana donde podía ver las estaciones cambiar mientras leía libros que elegía para mí. Algunos elementos permanecían. La clase de cocina en la Toscana, el Festival Shakespeare en Stratford, las cartas a futuros bisnietos. Pero ahora estos se sentían como promesas a mí misma en lugar de fantasías imposibles. Se sentían alcanzables porque había aprendido la lección más importante de mis 73 años. Valía la inversión. Mientras me preparaba para acostarme esa noche, me vi en el espejo del baño. La mujer que me miraba todavía tenía 73 años. Todavía tenía el cabello plateado. Todavía mostraba las marcas físicas de una larga vida vivida al servicio de los demás. Pero sus ojos contenían algo que no había estado allí hacía 8 meses. Luz. El tipo de resplandor interno que proviene de conocer tu propio valor, de elegir tu propio camino, de negarte a desaparecer en las necesidades de otras personas. Pensé en todas las mujeres que podrían estar escuchando esta historia, sentadas en sus propios departamentos o casas, preguntándose si era demasiado tarde para elegirse a sí mismas. Mujeres que habían pasado décadas siendo todo para todos los demás y habían olvidado que también eran alguien. No es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde para recordar que importas, no solo como madre, esposa o abuela, sino como tú misma. Nunca es demasiado tarde para establecer límites, para perseguir sueños, para exigir que tu familia te vea como una persona en lugar de un recurso. Las personas que realmente te aman se adaptarán a tu nuevo respeto por ti misma. Aprenderán a valorarte por lo que eres en lugar de por lo que proporcionas. ¿Y las que no pueden hacer ese ajuste? Su partida dejará espacio para relaciones construidas sobre el cuidado genuino en lugar de la utilidad conveniente. No tienes que desaparecer en la vida de otras personas. No tienes que ganarte el amor a través de un sinfín de dar. No tienes que disculparte por ocupar un espacio en tu propia existencia. Puedes perseguir tus propias auroras boreales. Puedes elegirte a ti misma. Y cuando lo hagas, podrías descubrir lo que aprendí en ese campo helado en Alaska, observando la imposible belleza bailar en el cielo. La luz más magnífica de todas es la que ha estado esperando dentro de ti todo este tiempo, solo necesitando permiso para brillar. ¿Alguna vez has sentido que te estás desvaneciendo en las necesidades de otras personas, como si tus propios sueños no importaran tanto como las emergencias de todos los demás? ¿Conoces a alguien que haya estado dando tanto de sí mismo que casi no queda nada? Cuéntamelo en los comentarios. Me encantaría escuchar tu historia. Y si este mensaje resonó contigo, por favor, dale a este video un me gusta y suscríbete a este canal. A veces, las historias más importantes son las de personas comunes que encuentran el coraje de elegirse a sí mismas. Asegurémonos de que este mensaje llegue a alguien que necesite escucharlo hoy.